quiero agradecer personalmente por haber tenido la posibilidad de hacer esta entrevista a mi causa para presentar su libro, su nuevo libro, y también para tener la posibilidad de tener una opinión sobre este posible proceso de continuidad entre dos generaciones de ideas parecidas y quizá pero de acciones un poco diferentes. El libro, Open, es una obra importantísima, es una obra que nos impone por fin cierta seriedad como generación de arquitectos y urbanistas contemporáneos y nos ayuda a entendernos y a entender más la generación del futuro y la generación contemporánea. Un libro que la cultura contemporánea, sobre todo en relación a ciudad y territorio, se esperaba hace tiempo. Digamos que nadie hasta hoy había sabido comprender la arquitectura y el urbanismo, en general la cultura contemporánea, en una única gran obra teórica, profundizando y clarificando tanto. Sí que se han escrito muchos ensayos, artículos, pero nadie había hecho entender tan claramente lo que estamos viviendo en esa época, hoy. Digamos que hay muchísima cosa importante que destacar en este libro, pero hay dos reflexiones que a mí me premian más y que son sobre la capacidad que tiene este libro de ser muy sencillo, describiendo un mundo extremadamente complejo. Primero es la implicación que el autor tiene sobre este libro. El libro es importante y claro porque no solo es una obra teórica, el autor se implica en esa, y Manuel no solo es un agudo teórico intelectual, es también un exquisito arquitecto y urbanista y que ha experimentado el proyecto hasta su realización y se ha relacionado con la profesión a todas las. Como segunda consideración, yo creo que este libro es importante porque es extraordinario. ¿Qué quiere decir? Que el autor en este sentido ha sabido cristalizar, enderezar, establecer como en un screenshot, en un instantáneo, en una fotografía, esta nueva lógica abierta que él escribe y que el autor mismo define como no enderezable, no establecible, impura, dinámica, flexible, interactiva, la realidad contemporánea. Entonces el libro es fundamental para entender la contemporaneidad y yo creo que nos ha ayudado de alguna forma en continuidad a entender lo que estamos viviendo ahora como generación de arquitectos contemporáneos. Aquella era una generación de transición y que ha teorizado todo lo que ahora concretamente estamos experimentando. Una última consideración antes de dejar ver la entrevista y dejar que hable el autor. Digamos que hay un paralelismo, para mí este libro es como una proporción matemática entre Open y el libro de Guillermo. Este libro Espacio, Tiempo e Información es Open, Espacio, Tiempo e Información, está a la arquitectura contemporánea como Espacio, Tiempo y Arquitectura estuvo a la arquitectura moderna. Entre 1941 y 2005 han pasado 65 años, aunque Guido fue muy interesante porque hasta su muerte, en los años 60, trató como ampliar y modificar con notas y nuevas introducciones el libro. Entonces es la primera forma de libro dinámico, ¿no? Guido nos hablaba de la intimidad, la escala humana de las ciudades y sobre todo de esta nueva dimensión que se acaba como de introducir en el mundo de la arquitectura y del espacio, que es la dimensión espacio-temporal. Tú nos hablas de otra dimensión, y tú nos hablas del orden y de la forma contemporánea. Y hace unos cursos, que esto me parece casi lo más interesante, entre clásico, moderno y contemporáneo, a través de la historia de este cambio y sobre todo a través de la regla de composición, posición y disposición. Nos habla de los saltos interscalares, nos habla de las paradojas contemporáneas, de los territorios de cruce, de los lens links, de los lens flows, de las superposiciones, de las civilizaciones o conexión estratégica entre edificio, entorno urbano y territorio y entre geografía y paisaje. Y nos habla de la sostenibilidad como un concepto positivo en que el papel de la creatividad juega. Tú sustituye la palabra arquitectura, siempre en el paralelismo con Guido, con la palabra información, ¿no? Ampliando evidentemente suficientemente los términos del discurso teórico. Los amplía y los amplía a los sistemas abiertos, a los sistemas. Nada más decir que este cambio que describen
el autor en este libro se hace efectivo en nuevas generaciones. Nuestra generación tiene una voluntad más clara de interacción y complicidad con la sociedad, la capacidad más natural de jugar, manipular la información y lo indeterminado. Y una gran capacidad de infiltrarse quizá con incursiones en la realidad, saltando entre real y virtual, para transgredirla. Entonces es una estereorealidad, ¿no? Una estereorealidad estereofónica y horizontal, que será el tema de la, digamos, de la entrevista, creo, en hábito, desde la transición hasta la relación horizontal.